Hoy en San Mamés, el Real Madrid mostró la cara más triste de su historia reciente. Un equipo sin alma donde solo un jugador estuvo a la altura del escudo. Mientras tanto, figuras que deberían liderar como Mbappé y Valverde se hundieron en una mediocridad que ya nos sorprende. Y sí, la sombra del Negreirato volvió a aparecer. Un árbitro, Sánchez Martínez, que bien podría llevar el brazalete de capitán del Barcelona. Pero vamos al grano, porque lo de hoy no es fútbol, es una tragedia. Primero, ese agarrón a Mbappé en el área, abrazado literalmente por un defensa del Athletic, y el árbitro mirando para otro lado. Y no olvidemos el penalti no cobrado a Rodrigo. El VAR llamó a Sánchez Martínez, revisó la jugada y nada, señores, aquí no pasó nada. Y para rematar, Mbappé marcó un gol que anuló por fuera de juego en la misma jugada. Vamos, que parece que el reglamento no aplica igual para todos. Una liga adulterada, señores. Sánchez Martínez volvió a demostrar que tiene barra libre para perjudicar al Real Madrid. El títere del Negreirato decidió ignorarlo todo. Y es que parece que solo al Madrid le pasan estas cosas. Pero claro, lo del penalti dudoso al Barça, eso sí se pita, señores. Es imposible competir en una liga donde los árbitros parecen tener un guión establecido. Pero ojo, y que quede claro, el desastre arbitral no es excusa para lo que hizo el Madrid hoy. Mbappé, ¿qué decir de él? Un jugador que llegó como una estrella y que partido a partido demuestra que brilla menos que un candil apagado. Y ojo al dato, 5 penaltis fallados en sus últimos 14 intentos, y lastimosamente 2 de ellos en el Real Madrid. Y el de hoy fue una copia barata del que tiró en Anfield, sin fuerza, sin convicción, al mismo lado. Pero lo peor no fue eso, sino su actitud dentro del campo una vez más. Y para colmo, perdona un gol a puerta vacía con un remate que sinceramente es para que lo pongan a entrenar con los juveniles. Lo peor es su actitud. Mientras Bellingham, con la rodilla ensangrentada, saluda a la afición, Mbappé se larga como si no le importara nada. Y lo siento, pero en el Real Madrid, el escudo se respeta en el campo y fuera de él. ¿Y qué decir de Ancelotti? Un técnico que se excusa jornada tras jornada con eso de arreglar las cosas. Pero no hay arreglo posible cuando tu mensaje no llega y los jugadores parecen zombies en el campo. Salvo Vinicius, todo el equipo parece haber olvidado cómo jugar al fútbol. Tchouaméni y Fran García no tienen nivel para estos partidos. Lucas Vázquez no suma ni resta. Y Valverde, uno de los errores más groseros del partido, llegó de sus pies. Así no se puede, Carlito. El Athletic, por su parte, hizo un partido soberbio, intenso, vertical y sin miedo, aprovechando cada error del Madrid. Guruceta, Berenguer y Aguirre-Zabala brillaron en un equipo que entiende lo que es jugar con orgullo en la catedral. Porque al final, esto va de eso, de orgullo, de respeto por el juego y por los aficionados. Por otra parte, el Real Madrid sigue siendo incapaz de responder a los partidos grandes. Liverpool, Barça, ahora el Athletic, el equipo se desmorona cada vez que enfrenta un rival de altura. Un síntoma claro de que algo está podrido de raíz. El cierre de esta noche lo marca una imagen escalofriante. Bellingham frustrado golpeando el césped después del segundo gol del Athletic. Un jugador que pese a todo sigue siendo el único rayo de luz en esta oscuridad. Pero incluso su paciencia tiene un límite. Mbappé dijo en Instagram que va a demostrar quién es. Pues bien, Kylian, el tiempo se agota. Este escudo no espera a nadie. Y tú, madridista, recuerda esto. Los grandes equipos no se construyen con promesas ni con fichajes de portada, sino con compromiso, trabajo y respeto por la historia. Porque la verdadera pregunta no es si el Real Madrid puede volver a ganar. La pregunta es si estos jugadores están a la altura de la grandeza del club más importante del mundo. ¿Lo están?